El millonario quería un hijo por contrato. Ella aceptó en silencio, enamorada, pero al primer toque lloró, y él dijo: «Eras todo lo que necesitaba». ¿Qué crees que pasará en esta historia? Comenta y no olvides suscribirte a nuestro canal y decirnos desde qué ciudad la estás viendo. Te prometo que esta será la mejor historia que jamás escucharás. Si esta historia te conmovió, como oyente premium, hay romances aún más profundos, intensos y secretos. Son historias que solo los más cercanos conocen. Haz clic en Conviértete en miembro ahora y escucha las mejores historias exclusivas a un precio asequible. El sol de la mañana se filtraba a través de los enormes ventanales de la oficina en la avenida principal, iluminando el escritorio impecablemente organizado de Eder Valens. A sus 48 años, el emprendedor había construido un imperio tecnológico que lo había posicionado entre los hombres más influyentes del país. Su empresa, Valens Tech, era líder en el desarrollo de software financiero, con sucursales en varias capitales brasileñas y oficinas internacionales. Esa mañana, Eder contemplaba la ciudad desde la ventana panorámica de su oficina en el piso 40. La capital se extendía a sus pies como un testimonio de su propio éxito, imponente, frenética e implacable, igual que él. Su expresión, siempre calculadora, ocultaba el torbellino de pensamientos que lo habían atormentado durante las últimas semanas. «Señor Valens, los documentos que solicitó». La suave voz de Luisa Rodren, su secretaria, ejecutiva durante 5 años, interrumpió sus reflexiones. Eder se giró para mirarla. Luisa era la definición de competencia, discreta, inteligente y sumamente eficiente. Sus 34 años transmitían una madurez que Eder siempre había apreciado. En el ámbito profesional, la observó mientras organizaba los documentos en su escritorio con su habitual precisión. «Gracias, Luisa. ¿Puedo quedarme un momento? Necesito hablar de algo importante». Ella asintió, sentada en la silla frente a su escritorio. Eder observó su rostro unos segundos. Luisa siempre mantenía una actitud profesional que dificultaba interpretar sus emociones, pero era precisamente ese rasgo lo que la hacía perfecta para lo que él tenía en mente. «Luisa, sabes que valoro tu discreción y profesionalismo por encima de todo». Eder hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. «Lo que voy a proponer ahora trasciende nuestra relación profesional, pero necesito que entiendas que se trata de un asunto puramente práctico». «Le escucho, señor». Su tono era neutral, pero Eder notó un ligero ceño fruncido. «Tengo 48 años y he construido un imperio. Algo que siempre he pospuesto por decisión propia es formar una familia. Las relaciones son complicadas. Consumen tiempo y energía que siempre he preferido dedicar a los negocios». Eder se levantó y se acercó a la ventana. «Sin embargo, necesito un heredero, alguien que continúe mi legado cuando yo ya no esté». Luisa permaneció en silencio, su expresión inalterada, aunque sus ojos seguían con redoblada atención cada movimiento de Eder. «Te propongo un trato, un acuerdo que nos beneficie a ambos», la miró. «Quiero que seas la madre de mi hijo». El silencio que siguió fue roto solo por el lejano ruido del tráfico de Sao Paulo, 40 pisos más abajo. Eder observó cómo el rostro de Luisa pasaba por una serie de emociones tan rápido que apenas pudo identificarlas, antes de que ella recuperara su compostura habitual. «¿Eso también sería un acuerdo profesional?», preguntó finalmente, con voz controlada. «Un contrato, si lo prefieres. Recibirás una generosa compensación. Tendrás seguridad financiera de por vida y, si así lo deseas, mantendrás tu puesto en la empresa. El niño tendrá mi nombre y todos los privilegios que ello conlleva». Eder regresó a su silla. «No pido una relación tradicional, Luisa, solo un acuerdo mutuamente beneficioso». Luisa se acomodó en su silla, con los ojos fijos en los de Eder. ¿Y cómo funcionaría eso en la práctica? La fecundación in vitro sería el método más eficiente, más clínico. Eder hizo un gesto vago con la mano.
O podríamos intentar métodos naturales, si lo prefiere. Lo importante es la discreción. Nadie más que nosotros conocería los verdaderos términos de este acuerdo. ¿Y qué hay del niño? ¿Cuál sería mi papel en su vida? La voz de Luisa ahora transmitía una emoción que Eder no pudo identificar. Serás reconocida como la madre, por supuesto. Tendremos la custodia compartida. Los detalles se pueden acordar según tus preferencias. Eder se inclinó hacia adelante. Piensa en ello como una sociedad, Luisa. Una extensión de nuestra ya exitosa relación profesional. Luisa apartó la mirada por primera vez, contemplando la ciudad por la ventana. Lo que Eder no sabía era que tras esa mirada distante se desplegaba un torbellino de emociones. Durante 1905 años, lo había observado de cerca, admirando no solo su aguda inteligencia y perspicacia para los negocios, sino también los pequeños momentos de humanidad que rara vez mostraba. El café que les preparaba a ambos en las noches, la forma en que su voz se suavizaba al hablar por teléfono con su anciana madre, el genuino respeto que mostraba por sus opiniones profesionales. En algún momento de esos 5 años, la admiración se había transformado en algo más profundo, un sentimiento que Luisa ocultaba cuidadosamente bajo capas de profesionalismo. Y ahora allí estaba él, ofreciéndole un trocito de su vida, aunque de una forma tan calculada y fría. «Necesito un tiempo para pensar, señor Valens», respondió finalmente. «Claro, tómate todo el tiempo que necesites». Eder asintió. «Y Luisa, fuera de esta oficina, creo que puedes llamarme Eder». 3 días después, Luisa se encontraba en su apartamento en Itaim Bibi, un barrio exclusivo de Sao Paulo, pero considerablemente más modesto que el condominio donde vivía Eder, On Jardins. Su propuesta seguía presente en su mente, ocupando cada instante de su vida y atormentándola en sueños. Su mejor amiga, Camila, una psicóloga a quien conocía desde la universidad, escuchaba atentamente mientras Luisa se desahogaba, omitiendo cuidadosamente el nombre de Eder. ¿Quiere literalmente que sea un vientre de alquiler con derechos parentales?, Shaya preguntó Camila con incredulidad. «Es más complicado que eso», suspiró Luisa haciendo girar su copa de vino entre los dedos. «No es un mal hombre, Camila. Simplemente está emocionalmente desconectado. ¿Y estás considerando aceptar porque...?» Camila dejó la pregunta en el aire, estudiando atentamente a su amiga con la mirada. Luisa miraba la ciudad desde la ventana de su apartamento. ¿Cómo podía explicar que, a pesar de la frialdad de la propuesta, una parte de ella la veía como una oportunidad de estar más cerca del hombre que amaba en secreto, para quizás con el tiempo demostrarle que la vida es más que contratos y acuerdos? «Siempre he querido ser madre», respondió finalmente, optando por la verdad a medias. «Y económicamente sería una seguridad que nunca he tenido». «Luisa», dijo Camila poniendo su mano sobre la suya, «te conozco desde hace 15 años. Sé cuándo ocultas algo». La mirada que intercambiaron lo decía todo, incluso con mintos entonces palabras. Camila suspiró y apretó la mano de su amiga. «Solo prométeme que te protegerás. Emocionalmente, quiero decir, este tipo de arreglo puede complicarse rápidamente». A la mañana siguiente, Luisa entró en la oficina de Eder con una decisión tomada. Estaba, como siempre, inmerso en hojas de cálculo e informes, con el rostro iluminado por la luz azul del monitor. «Buenos días, Eder», pronunció su nombre con cuidado. La palabra aún le sonaba extraña en los labios. Él levantó la mirada, sorprendido por la informalidad, antes de que una pequeña sonrisa curvara la comisura de sus labios. «Buenos días, Luisa. ¿Alguna novedad sobre nuestra conversación?» «Sí», respiró hondo, manteniendo la compostura. «Acepto tu propuesta». Eder asintió, su rostro tan ilegible como siempre, pero algo en sus ojos brilló por un momento. Satisfacción, alivio, o tal vez, solo tal vez, algo más profundo que Luisa no pudo identificar. «Excelente. Aclaremos los detalles entonces».
señaló la silla frente a él. Y Luisa, gracias por tu confianza. Y así, en esa oficina con vistas a la ciudad ininterrumpida, se llegó a un acuerdo. Un acuerdo que, imprevisible para ambos, cambiaría no solo sus vidas, sino también sus corazones, de maneras que ningún contrato podría haber anticipado. Las semanas siguientes trajeron cambios sutiles pero notables en la rutina de Eder y Luisa. Tras firmar un contrato meticulosamente redactado con el abogado de confianza de Eder, comenzaron lo que él llamó la fase preparatoria. Luisa empezó a consultar con el mejor ginecólogo de São Paulo, cortesía de Eder, para asegurarse de que estuviera en perfectas condiciones para el embarazo. Contrariamente a las expectativas iniciales de Eder, quien había sugerido la fecundación in vitro como el método más eficiente, Luisa propuso intentar la concepción natural. La sugerencia sorprendió a Eder, pero tras considerar su viabilidad, y quizás impulsado por una curiosidad que no quería admitir, aceptó. El acuerdo preveía reuniones semanales en el apartamento de Eder, en Jardins, en noches predeterminadas para lo que ambos llamaron tácitamente pruebas. La primera de estas reuniones se había programado para ese viernes por la noche. Luisa llegó al lujoso edificio puntualmente a las 8 de la noche, como habíamos acordado. El portero, ya informado de su visita, la condujo directamente al ascensor que subía al ático. Su corazón latía con fuerza mientras el ascensor subía las 22 plantas. Se había vestido con esmero, un sencillo pero elegante vestido azul marino que realzaba su figura sin parecer excesivamente recargado. La puerta del ascensor daba directamente al ático de Eder. El espacio era sorprendentemente acogedor para un hombre que pasaba tan poco tiempo en casa. La decoración era minimalista pero no fría, con toques de madera oscura y gris que le daban un toque sofisticado. «Bienvenida». Eder la recibió en el pasillo. Vestía vaqueros oscuros y una camisa blanca, arremangada hasta los codos, una versión más informal del hombre que conocía de la oficina. «¿Le apetece una copa de vino?» «Eso sería genial, gracias», respondió ella intentando controlar su nerviosismo. Eder la condujo a la sala, con su impresionante vista de la ciudad. Las luces de São Paulo brillaban como un mar de estrellas terrenales, creando una escena casi irreal. Sirvió 2 copas de vino tinto y le dio una a Luisa. «Por nuestra asociación», brindó, chocando suavemente su copa contra la de ella. Luisa sonrió y dio un pequeño sorbo. El vino estaba excelente, como se esperaba. Un silencio incómodo se cernió entre ellas por unos instantes, no el silencio cómodo de la oficina, donde ambas conocían a la perfección sus funciones, sino algo cargado de expectativas tácitas. «Preparé la cena», dijo Eder, rompiendo el silencio. «Espero que te guste la comida italiana». Luisa no pudo ocultar su sorpresa. «¿Tú cocinas?» Una leve sonrisa curvó los labios de Eder. «Una de las pocas cosas que heredé de mi madre». Ella creía que todo hombre debía saber desenvolverse en la cocina. Era la primera vez que Eder mencionaba a su madre de una manera tan personal, y Luisa sintió una oleada de curiosidad. «Debe ser una mujer interesante». Una sombra cruzó el rostro de Eder. Lleva 10 años desaparecida. «Lo siento», dijo Luisa genuinamente comprensiva. Eder simplemente asintió, guiándola a la mesa ya puesta en el balcón. La vista desde allí era aún más impresionante, con el parque Ibirapuera iluminado a lo lejos. La cena transcurrió con una naturalidad que los sorprendió a ambos. Hablaron de trabajo, inevitablemente, pero también de literatura, descubriendo una afición mutua por las novelas rusas y de música. Eder se reveló entusiasta del jazz, mientras que Luisa confesó su pasión por la música clásica brasileña. «Nunca imaginé que me gustaría Elis Regina», comentó después de que Eder mencionara un álbum específico. «Hay muchas cosas sobre mí que la gente no se da cuenta», respondió, con una mirada que parecía penetrar más allá de la superficie. Después de cenar, volvieron a la sala, donde Eder sirvió más vino. La tensión inicial se había disipado, reemplazada por una extraña intimidad.
Creo que deberíamos discutir los próximos pasos, dijo Eder en voz más baja. Luisa asintió, sintiendo que el corazón se le aceleraba de nuevo. Sí, claro. Quiero que sepas que a pesar de la naturaleza de nuestro acuerdo, te respeto profundamente, Luisa. Dejó su vaso sobre la mesa de centro. Si en algún momento te sientes incómoda, solo dilo. Había una sinceridad en sus palabras que conmovió a Luisa. Tras el calculador empresario, vislumbró al hombre, un hombre que, tal vez, no era tan frío como aparentaba. Lo que sucedió a continuación fue una delicada combinación entre el deseo y la reserva. Eder la condujo al dormitorio principal, un espacio espacioso presidido por una cama king size. Las luces de la ciudad se filtraban por las ventanas, creando una atmósfera casi onírica. Sus manos se encontraron, al principio con vacilación, luego con más confianza. El tacto de Eder fue sorprendentemente delicado. Sus ojos la buscaban en una silenciosa confirmación a cada paso. Lo que comenzó como un acuerdo práctico se transformó esa noche en algo que ninguno de los dos había anticipado. Un encuentro, genuino, y quizás algo más profundo que ninguno de los dos estaba aún listo para reconocer. A la mañana siguiente, Luisa se despertó con los primeros rayos de sol. Eder ya estaba levantado, preparando café en la cocina. Se vistió rápidamente y fue a buscarlo. «Buenos días», la saludó, ofreciéndole una taza de café. «¿Dormiste bien?» «Sí, gracias», respondió ella, aceptando el café. La normalidad de la escena, como si fueran una pareja normal compartiendo una mañana de sábado, la desconcertó. «Tengo una reunión en 1 hora», informó Eder, mirando su reloj. «Pero siéntete libre de quedarte más tiempo si quieres». «No, yo también tengo compromisos», mintió Luisa, queriendo conservar algo de espacio para procesar lo sucedido. Se despidieron con una formalidad casi exagerada, como si intentaran restablecer los límites profesionales que habían abandonado temporalmente. Sin embargo, algo había cambiado. Luisa lo sintió el lunes al regresar a la oficina. Eder la trató con la misma profesionalidad de siempre, pero hubo momentos, una mirada prolongada, una mano que ocasionalmente le tocaba el hombro al pasarle documentos, que sugerían una nueva dimensión en su relación. Las semanas siguientes trajeron más citas, pues empezaron a llamar a sus noches juntos. Poco a poco, la rigidez inicial dio paso a una intimidad que trascendía lo físico. Eder empezó a hablar más de sí, mismo historias de su infancia en la zona rural de Minas Gerais, sus primeros años de lucha en Sao Paulo, su compleja relación con su padre, un agricultor tradicional que nunca entendió la ambición tecnológica de su hijo. Luisa, a su vez, compartió sus propias historias, su infancia sencilla en los suburbios de Sao Paulo, los sacrificios que hizo su madre maestra para que ella pudiera estudiar en las mejores escuelas, su sueño abandonado de convertirse en pianista. «¿Por qué te rendiste?», preguntó Eder, genuinamente interesado, una noche mientras conversaban en la cama después de otro intento. «Práctico», respondió ella, trazando patrones invisibles en su pecho. «Mi madre no podía permitirse las clases, y el trabajo de secretaria ejecutiva parecía un camino más seguro. ¿Aún juegas? A veces tengo un pequeño piano digital en mi apartamento». Eder guardó silencio unos instantes. «Me gustaría oírte tocar algún día». El comentario, aparentemente casual, tenía una fuerza que Luisa no pasó desapercibida. Era un deseo que trascendía el consenso profesional, un atisbo del hombre tras la fachada del despiadado empresario. En Mithon, la oficina, los cambios fueron sutiles, pero perceptibles para el ojo perspicaz. Luisa empezó a añadir pequeños toques personales al espacio. Un arreglo floral fresco en la mesa de conferencias, café de especialidad que ella misma preparaba en lugar de la máquina tradicional y música suave de fondo que le daba al espacio un aire menos austero. Al principio, Eder parecía desconcertado por estos cambios, pero pronto los apreció. El ambiente de oficina, antes impersonal y frío, adquirió un carácter más acogedor. Los empleados comentaron el cambio positivo, aunque nadie pudo identificar la causa exacta. Una tarde particularmente estresante, tras una difícil negociación,
con inversores internacionales, Eder encontró una taza de té de manzanilla en su escritorio y una pequeña nota. Para calmar los ánimos. El gesto, sencillo y sin pretensiones, le provocó una emoción indescriptible. Algo entre la gratitud y una inquietante sensación de vulnerabilidad. Durante años, Eder había construido su vida en torno a la idea de que los sentimientos eran distracciones peligrosas en el mundo empresarial. El afecto, en particular, era una debilidad que no podía permitirse, y sin embargo, allí estaba, sintiéndose inexplicablemente reconfortado por un simple gesto de consideración. Mientras tomaba un sorbo de té, observaba a Luisa a través de la puerta de cristal de su oficina. Trabajaba concentrada, eficiente como siempre, pero ahora la veía con otros ojos, no solo como la secretaria competente o la posible madre de su hijo, sino como Luisa, la mujer que tocaba el piano y apreciaba a Elis Regina, la mujer que, de alguna manera misteriosa, comenzaba a derribar las barreras que él había construido con tanto cuidado alrededor de su corazón. El otoño llegó a Sao Paulo, transformando el Parque Ibirapuera en una alfombra de hojas amarillentas. Desde la ventana de su oficina, Eder observó esta transformación con un interés que lo sorprendió incluso a él mismo. Antes, apenas notaba el paso de las estaciones, tan absorto estaba en su trabajo. Ahora, se encontraba observando pequeños detalles, el tono específico del cielo al atardecer, el cambio en el ritmo de la gente en las calles, el aroma a café que llenaba la oficina cada mañana, cortesía de Luisa. Habían pasado 3 meses desde que comenzaron su relación. 3 meses de intentos, que si bien aún no daban como resultado la concepción deseada, habían cambiado algo fundamental en la dinámica entre ellos. Eder no podía precisar cuándo se había producido el cambio, pero sabía que algo era diferente. Quizás fue la noche después de cenar, cuando pasaron horas hablando de su infancia, él recordando la pequeña granja en Minas Gerais donde creció, ella compartiendo historias de su adolescencia en Tatuapé. O quizás la mañana en que él se despertó antes que ella y la observó dormir, fascinado por la vulnerabilidad en su rostro, normalmente sereno. «¿Eder? ¿Me oyes?» La voz de Luisa lo devolvió al presente. Estaba frente a él sosteniendo una carpeta con documentos, con una expresión de preocupación en el rostro. «Lo siento, estaba distraído», admitió, algo raro para un hombre conocido por su impecable atención a los detalles. «Los contratos de la expansión del noreste», dejó la carpeta sobre la mesa. «Necesitan tu firma antes de que acabe el día». «Gracias». Tomó la carpeta, rozando los dedos con los de ella un instante. «Más de lo necesario». «¿Cenas conmigo esta noche?» La pregunta la tomó por sorpresa. No era una de sus noches difíciles. «Por supuesto», respondió ella ruborizada. «¿Alguna ocasión especial?» «Ninguno». Eder sonrió, un gesto que antes era poco común, pero que ahora parecía ocurrir con cada vez más frecuencia en su presencia. «Solo me gustaría tu compañía». Esa noche fueron a un pequeño restaurante italiano en Jardins, un lugar discreto y elegante donde Eder era conocido. Hablaron de todo y de nada, del nuevo proyecto de expansión de la empresa, del libro que Luisa estaba leyendo, de la exposición de arte que acababa de inaugurarse en el MASP. Había una fluidez entre ellos, una naturalidad que trascendía la familiaridad profesional o incluso la intimidad física que habían desarrollado. «Te ves diferente», observó Luisa mientras saboreaban el postre tiramisú. «¿Qué quieres decir?», preguntó Eder genuinamente curioso. «Más presente». Buscó la palabra adecuada. «Menos metido en tu propia cabeza». Eder reflexionó sobre la observación. Era cierto. En los últimos meses se había sentido más consciente del mundo que lo rodeaba, más conectado. Reuniones que antes lo aburrían, ahora le interesaban desde una nueva perspectiva. La dinámica humana tras las negociaciones, las historias ocultas en los rostros sentados a la mesa. «Quizás sí», admitió, sorprendiéndose con su sinceridad.
Tienes ese efecto en mí, Luisa. Las palabras flotaban entre ellos, cargadas de un significado que ninguno de los dos estaba listo para explorar. Luisa bajó la mirada con una leve sonrisa en sus labios. ¿Está bueno esto?, preguntó con una voz apenas más profunda que un susurro. Eder extendió la mano y le tocó suavemente la cara. Da miedo, pero sí, creo que es bueno. Esa noche, al regresar a su apartamento, no hicieron el amor con el objetivo clínico de concebir un heredero. Hicieron el amor como dos personas que descubren algo nuevo y valioso, algo que trasciende contratos y acuerdos. Eder, siempre en control, se permitió perderse en ella, revelando una vulnerabilidad que nunca le había mostrado a nadie. Después, acostados uno al lado del otro, Eder sintió una mezcla de satisfacción y terror. ¿Qué le estaba pasando? Toda su vida se había guiado por decisiones racionales, por un control absoluto de sus emociones. Y ahora de repente se encontraba pensando en Luisa en los momentos más inesperados del día, ansioso por verla, por oír su voz, por sentir su tacto. ¿En qué estás pensando?, preguntó Luisa, mientras sus dedos trazaban suaves patrones en su pecho. «Qué complicado es», respondió con sinceridad. «¿El trato?» «No». Eder se giró para mirarla. «Esto, lo que sentimos». Era la primera vez que alguno de los dos verbalizaba el cambio en su relación. Luisa contuvo la respiración, con la mirada fija en él. «¿Y qué sentimos, Eder?». La pregunta flotaba en el aire, cargada de posibilidades. Eder abrió la boca para responder, pero no le salían las palabras. ¿Cómo podía nombrar algo que apenas entendía? Algo que desafiaba todo lo que siempre había creído sobre sí mismo y sus relaciones. «No lo sé», admitió finalmente. «Solo sé que es más de lo que acordamos inicialmente». Luisa sonrió, una sonrisa que iluminó su rostro de una manera que hizo que el corazón de Eder se acelerara. «Eso también me asusta, ¿sabes?», confesó. «No se suponía que fuera así. Se suponía que fuera práctico y directo. ¿Y ahora? Ahora, supongo que lo descubriremos juntos». Ella se inclinó y lo besó suavemente, y Eder sintió que algo dentro de él cedía. Un muro antiguo y bien construido que comenzaba a derrumbarse. Al día siguiente, Eder se despertó sintiéndose extrañamente ligero. Luisa ya se había ido a su apartamento como siempre, pero su presencia persistía. En el perfume que impregnaba las sábanas, en la taza de café que había dejado en el lavabo, en la simple nota en la mesita de noche. «Hasta luego, L». En 1907, la oficina. Eder sorprendió a su equipo al proponer un almuerzo para celebrar el cierre del contrato del Noreste. Normalmente, estas celebraciones solo se celebraban en ocasiones muy especiales, e incluso entonces, Eder rara vez asistía. Pero ese día, no solo organizó el evento, sino que también se unió al equipo, compartiendo anécdotas e incluso riendo, un sonido que muchos de sus empleados escuchaban por primera vez. Luisa observó esta transformación con una mezcla de admiración y aprensión. Había soñado tantas veces con ver a Eder así, más abierto, más humano, pero también temía lo que significaba. ¿Y si estaba malinterpretando las señales? ¿Y si, para él, esto era solo una fase, una desviación temporal de su pragmatismo habitual? Sus dudas se interrumpieron momentáneamente cuando, al final del día, Eder la llamó a su oficina. «Tengo una sorpresa para ti», anunció con un brillo casi infantil en sus ojos. «¿Una sorpresa?», repitió Luisa intrigada. «Pasaré por tu casa a las 8. Ponte algo cómodo». La curiosidad consumió a Luisa el resto de la tarde. En su apartamento, optó por un vestido ligero y zapatillas deportivas, cómodas pero elegantes para la mayoría de las ocasiones. A las 8 en punto sonó el timbre. Eder estaba allí, también con ropa informal, vaqueros y camiseta, algo que rara vez le veía llevar. «¿A dónde vamos?», preguntó mientras bajaban en el ascensor. «Ya verás», respondió, con una sonrisa misteriosa. Eder la condujo hasta su coche, un Audi, discreto pero lujoso. Condujeron unos 20 minutos hasta llegar a un pequeño teatro en el centro de la ciudad. En la entrada, un cartel anunciaba «Noches de Jazz»,
Tributo a Chet Baker. Luisa miró a Eder con sorpresa. Semanas antes, durante una de sus conversaciones nocturnas, había mencionado su amor por el jazz, en especial por Chet Baker. «¿Lo recordaste?», dijo ella conmovida por el gesto. «Recuerdo todo lo que me cuentas, Luisa». El teatro era íntimo, con no más de 100 butacas. Sus asientos estaban en la tercera fila, perfectos para disfrutar tanto de la música como del ambiente. Cuando las luces se atenuaron y los primeros acordes de My Funny Valentine llenaron la sala, Luisa sintió la mano de Eder encontrar la suya en la oscuridad. La música era hermosa, melancólica y romántica. La suave trompeta evocaba emociones indescriptibles. Luisa cerró los ojos, dejándose llevar por la melodía, consciente de la calidez de la mano de Eder en la suya, de la cercanía de sus cuerpos en la tenue luz del teatro. Al final del concierto, caminaron de la mano por la Plaza de la República, iluminada por las luces de la ciudad. Era una tarde agradable, perfecta para un paseo. «Gracias por esto», dijo Luisa apretándole la mano suavemente. «Fue perfecto». Eder se detuvo y se giró para mirarla. Había algo en su mirada que Luisa nunca había visto. Una vulnerabilidad, una franqueza que le aceleró el corazón. «Luisa, empezó, pero se detuvo como si le costara encontrar las palabras. «Ya no se trata solo de un heredero para mí». La confesión quedó suspendida entre ellos, frágil y poderosa. Luisa sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Para mí tampoco», confesó, con su voz apenas por encima de un susurro. Eder la atrajo hacia sí y sus labios se encontraron con los de ella en un beso que no se parecía a ningún otro, anterior. No estaba impulsado por el deseo físico ni por el propósito de concebir, sino por algo más profundo, algo que ninguno de los dos estaba preparado para nombrar. De vuelta en el apartamento de Luisa, hicieron el amor con una intensidad renovada, como si se descubrieran por primera vez. Después, abrazados, Eder recorrió el contorno de su rostro con las yemas de los dedos. «Tengo miedo», admitió en voz baja en la oscuridad de la habitación. «¿Con qué?» «Con lo mucho que significas para mí, con lo mucho que esto ha cambiado. Todo». Luisa se incorporó sobre un codo y lo miró a los ojos. «¿Es malo?» Eder guardó silencio un largo rato. «Toda mi vida me he construido muros. Me he centrado en el logro, en el control. Las relaciones siempre me han parecido, innecesariamente, complicadas. ¿Y ahora? ¿Ahora?», suspiró. Un sonido que cargaba con el peso de años de aislamiento emocional. «Ahora no puedo imaginar mi vida sin ti, y eso me aterra». Luisa sintió que se le ensanchaba el corazón al oír esas palabras. Era lo más parecido a una declaración de amor que Eder podía ofrecer en ese momento. Se inclinó y lo besó suavemente. «Estamos juntos en esto», susurró contra sus labios, paso a paso. Esa noche, mientras Luisa dormía en brazos de Eder, él permaneció despierto, observando el leve movimiento de su respiración. Algo estaba cambiando en su interior, algo fundamental e irreversible. Y por aterrador que fuera por primera vez en su vida, Eder no quería luchar contra ese cambio. Se acercaba el fin de semana, y Eder había decidido hacer algo que rara vez hacía: tomarse 2 días libres. Invitó a Luisa a acompañarlo a su casa de campo en Campos do Jordão, una propiedad que rara vez visitaba, pero que usaba como refugio ocasional. «¿Seguro que puedes pasar 2 días sin revisar tu correo?», bromeó Luisa mientras preparaba una pequeña maleta para el fin de semana. Eder sonrió, un gesto que se había vuelto frecuente en su presencia. «Creo que la empresa puede sobrevivir sin mí durante 48 horas. Además, tendré a la mejor secretaria ejecutiva del país a mi lado en caso de emergencia». El viaje en coche a Campos do Jordão fue tranquilo y agradable. Eder conducía con la misma precisión con la que dirigía su negocio, pero con un aire relajado al que Luisa aún se estaba acostumbrando. Hablaron de todo y de nada: planes de futuro para la empresa, películas que querían ver, recuerdos de viajes pasados. «Nunca me dijiste por qué compraste una casa en Campos do Jordão»,
comentó Luisa, mientras observaban el paisaje montañoso tras la Serra da Mantiqueira. Eder guardó silencio un momento, con la mirada fija en el sinuoso camino. A mi madre le encantaba este lugar, respondió finalmente, con voz más suave. Solo vinimos una vez, cuando tenía unos 12 años. Fueron unas de nuestras pocas vacaciones, ya que mi padre consideraba que viajar era una pérdida de tiempo y dinero. Luisa observó su perfil, notando cómo cambiaba su expresión cuando hablaba de su madre. Una suavización sutil, casi imperceptible, para cualquiera que no lo conociera bien. Quedó fascinada con la arquitectura, el clima, las flores, continuó Eder. Se prometió a sí misma que algún día tendríamos una casa aquí. Cuando por fin tuve los medios, compré la propiedad. Ella nunca llegó a verla. Había un dolor oculto en esas últimas palabras que hizo que Luisa extendiera la mano y le tocara suavemente el brazo. Eder cubrió su mano con la suya por un instante, un gesto silencioso de gratitud. La casa era una hermosa construcción de estilo alpino, perfectamente integrada en el paisaje montañoso. Rodeada de un exuberante jardín y con vistas al valle, era un lugar que irradiaba tranquilidad. Sin embargo, al entrar, Luisa notó de inmediato que el lugar era poco frecuentado, los muebles cubiertos con sábanas blancas y un ligero olor a polvo en el aire. «Contraté a un equipo para que lo instalara todo ayer», explicó Eder mientras recorrían el interior. «Espero que estén cómodos». De hecho, a pesar de su aparente desuso, la casa estaba impecablemente limpia y acogedora. El personal había dejado arreglos florales frescos en varias habitaciones, y la despensa estaba repleta de todo lo necesario para el fin de semana. Tras dejar las maletas en el dormitorio principal, un espacio espacioso con cama king size y vistas panorámicas a la montaña, Eder sugirió un paseo por el jardín. La tarde era agradable, con el sol invernal proyectando una luz dorada que bañaba el paisaje. «Es precioso aquí», comentó Luisa, mientras caminaban entre parterres de hortensias y lavanda. «¿Por qué no vienes más a menudo?» Eder tardó un rato en responder, como si estuviera reflexionando sobre la pregunta. «Creo que este lugar siempre me ha recordado lo que no tuve», dijo finalmente. «Las promesas incumplidas, los sueños de mi madre». Había una vulnerabilidad en su voz que conmovió profundamente a Luisa. Era raro ver a Eder así, expuesto, sin las capas de protección que normalmente lo rodeaban. Y además, continuó, haciendo una pausa para contemplar el valle, siempre ha sido un lugar familiar, y yo nunca... No terminó la frase, pero no le hizo falta. Luisa entendió lo que quería decir. Este era un lugar para los recuerdos familiares, para las risas de los niños, para compartir momentos, todo lo que Eder había descuidado deliberadamente en su búsqueda del éxito profesional. «Tal vez sea hora de crear nuevos recuerdos aquí», sugirió suavemente, entrelazando sus dedos con los de él. Eder se giró para mirarla. Sus ojos reflejaban una emoción que ella no podía nombrar, algo entre gratitud y profundo anhelo. «Tal vez lo sea», asintió, inclinándose para besarla suavemente. El resto de la tarde transcurrió en una tranquilidad que ninguno de los dos había experimentado en sus agitadas vidas en Sao Paulo. Prepararon la cena juntos. Eder demostró ser sorprendentemente hábil en la cocina, y luego se sentaron en el balcón con copas de vino, contemplando el cielo nocturno estrellado, una visión imposible en la ciudad iluminada. «Nunca imaginé que me gustara tanto cocinar», comentó Luisa, mientras saboreaba el risotto de champiñones que habían preparado. «Mi madre me enseñó. Decía que cocinar era una forma de meditación», respondió Eder con una leve sonrisa. «Cuando estoy muy estresado, a veces preparo algo elaborado. Me ayuda a despejar la mente». «Una cosa más que aprendo sobre ti», sonrió Luisa, fascinada por esas pequeñas revelaciones sobre el hombre que creía conocer tan bien después de años de trabajar juntos. Después de cenar, Eder sugirió que exploraran el resto de la casa. En el segundo piso, además de 3 dormitorios más, había una pequeña biblioteca con vistas a las montañas.
Las estanterías estaban llenas de libros antiguos y modernos, lo que sugería que, aunque rara vez visitaba el lugar, Eder se había esforzado por convertirlo en un espacio que reflejara sus intereses. «Este era mi sueño de niño», comentó, pasando los dedos por el lomo de los libros. «Tener una biblioteca propia». Luisa examinó los títulos, una mezcla ecléctica de clásicos literarios, libros de negocios, biografías y algunos volúmenes sorprendentes de poesía. «¿Pablo Neruda?», preguntó arqueando una ceja mientras tomaba un ejemplar de 20 poemas de amor y una canción desesperada. Eder parecía casi avergonzado. «Un gusto adquirido en la universidad. Mi novia de entonces era una apasionada de la poesía». «¿Tú? ¿Saliendo con un poeta?» «Eso es lo que necesito oír», sonrió Luisa, sentada en un sillón de cuero cerca de la ventana. Eder rió, un sonido relajado al que Luisa aún se estaba acostumbrando. «Carolina, estudiante de literatura, completamente diferente a mí en todos los sentidos. Ella vivía en un mundo de ideas, mientras que yo ya estaba obsesionado con los resultados prácticos. Duró 6 meses. Terminó diciendo que tenía alma de contadora». «¡Ay!», dijo Luisa con una mueca de simpatía. En ese momento quedé destrozado. Después me di cuenta de que tenía razón. Somos como somos. Se encogió de hombros y miró a Luisa con una expresión más seria. O al menos eso pensé. La mirada que intercambiaron llevaba el peso de todo lo que estaba cambiando entre ellos. La transformación gradual de Eder, la forma en que Luisa había entrado en su vida y alterado su curso de maneras que ninguno de los dos podría haber previsto. Siguieron explorando la casa y finalmente llegaron a una pequeña oficina al final del pasillo. A diferencia de las otras habitaciones, esta parecía haber sido usada más recientemente. Había papeles organizados sobre un escritorio antiguo, un portátil cerrado y algunas fotografías enmarcadas, una rareza, ya que Eder rara vez guardaba fotos personales. Luisa se acercó a mirar las fotos. Una mostraba a Eder, un adolescente, junto a una mujer de mediana edad con la misma sonrisa, presumiblemente su madre. Otra, más mayor, mostraba a un niño pequeño a caballo, con un hombre de aspecto severo a su lado. Supuso que era su padre. «Te pareces mucho a ella», comentó, Luisa tocando suavemente la foto con su madre. «Todos lo decían», respondió Eder con un tono nostálgico. «No solo en apariencia. Ella tenía el mismo impulso que yo de soñar en grande, de esforzarse por más. La diferencia es que ella nunca tuvo la oportunidad de realizar esos sueños». Mientras Eder hablaba, Luisa notó una pequeña caja de madera tallada sobre el escritorio. La tapa estaba ligeramente abierta, revelando lo que parecía ser un cuaderno encuadernado en cuero. «¿Qué es esto?», preguntó con curiosidad. Eder siguió su mirada y su expresión cambió sutilmente. «El diario de mi madre. Lo encontré entre sus cosas después de que falleciera». Había algo en la forma en que lo dijo, una vacilación, una vulnerabilidad, que hizo que Luisa se diera cuenta de que ese objeto era importante de una manera que ella aún no comprendía del todo. «¿Lo has leído?», preguntó suavemente. «Partes», admitió Eder. «Es difícil». Escribió sobre sus sueños incumplidos, sobre cómo se sentía atrapada en un matrimonio asfixiante, sobre cómo depositó sus esperanzas en mí. Luisa comprendió entonces el peso que Eder soportaba. No solo la pérdida de su madre, sino también la responsabilidad de cumplir los sueños que ella nunca pudo alcanzar. Era una carga pesada para cualquiera. «Ella estaría orgullosa de ti», dijo Luisa con sinceridad. Eder la miró, con los ojos brillantes de emoción contenida. «Eso espero. A veces me pregunto si estoy viviendo la vida que ella hubiera querido para mí o si solo estoy repitiendo los patrones de aislamiento y exceso de trabajo que tanto lamentó en su propio matrimonio». La vulnerabilidad de ese momento, Eder expresando dudas sobre el camino que había elegido, fue tan excepcional y valiosa que Luisa sintió un fuerte dolor en el corazón. Se acercó a él y le puso las manos en el rostro.
Estás creando tu propio camino, Eder. Y estás cambiando, evolucionando. Eso es lo que importa. Él cubrió sus manos con las suyas, sus ojos fijos en los de ella, con una intensidad que la hizo detener la respiración. Me haces querer ser diferente, Luisa. Me haces querer algo más que éxito profesional y logros materiales. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, cargadas de significado. Luisa sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero sonrió a pesar de ellas. ¿Esto es bueno o malo?, preguntó, haciéndose eco de una conversación anterior. Da miedo, admitió, pero creo que es lo más real que he sentido en mí en mucho tiempo. Esa noche, mientras hacían el amor en la amplia cama con vista a las montañas, su conexión adquirió una nueva dimensión, algo que trascendía lo físico, algo que ninguno de los dos estaba listo para nombrar, pero que ambos sentían que crecía entre ellos, tan inevitable como el amanecer. Regresar a São Paulo después del fin de semana en Campos do Jordão trajo consigo una nueva dinámica entre Eder y Luisa. Algo había cambiado radicalmente durante esos 2 días en la montaña. Se había derribado una barrera invisible, permitiendo una intimidad que ninguno de los dos había experimentado antes. En la oficina, mantuvieron su habitual discreción profesional, pero hubo miradas, toques sutiles y momentos compartidos que revelaban una conexión más profunda. 2 semanas después del viaje, Luisa estaba organizando unos documentos en la sala de conferencias cuando su celular vibró. Era un mensaje de Eder. ¿Cenas en mi casa esta noche? Tengo algo importante que discutir. El tono del mensaje la intrigó. Eder no era de los que anunciaban conversaciones importantes, simplemente las tenía. Ella respondió confirmándolo, y pasó el resto del día con cierta ansiedad, preguntándose qué querría hablar. Cuando llegó al apartamento de Eder esa noche, la recibieron con un beso tierno y una copa de vino blanco. Su favorito, comentó. El apartamento se veía diferente. Había flores frescas en la sala, música jazz suave, y la mesa estaba puesta con esmero e iluminada con velas. ¿Una ocasión especial?, preguntó, intrigada por el ambiente inusualmente romántico. Eder sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos. Había algo en su expresión, una tensión sutil, una vacilación, que alimentaba la ansiedad de Luisa. «Podemos hablar durante la cena», respondió, llevándola a la mesa. La cena en sí estaba deliciosa, risotto de camarones preparado por el propio Eder. Pero la conversación se sentía extrañamente forzada. Eder parecía distante, absorto en sus pensamientos, respondiendo las preguntas de Luisa con frases cortas y distraídas. Ella percibía que algo lo inquietaba, algo que aún no estaba listo para compartir. Finalmente, después de servir el postre, panna cotta con salsa de frutos rojos, Eder dejó el tenedor y miró directamente a Luisa. Después de regresar de Campos do Jordão, empecé a leer más del diario de mi madre. Comenzó con voz controlada, pero con una vulnerabilidad subyacente que Luisa rara vez percibía. Encontré algunos pasajes que me hicieron reflexionar. Luisa esperó, dándole espacio para que continuara a su propio ritmo. Eder se levantó, fue a la estantería y sacó un libro desgastado y encuadernado en cuero, el diario que había visto en la casa de campo. Ella escribió esto cuando yo tenía 16 años, dijo, abriendo el diario por una página marcada. Mi hijo se está volviendo igualito a su padre. Veo la misma frialdad calculada, la misma incapacidad para conectar emocionalmente. Me pregunto si es demasiado tarde para salvarlo de este destino. Una vida de logros materiales, pero carente de verdadero afecto. La voz de Eder se quebró en la última frase. Luisa sintió que se le encogía el corazón al ver el dolor en sus ojos. «Eder», empezó ella, pero él levantó la mano, pidiendo silencio. «Hay más», continuó, pasando unas páginas. «El miedo al abandono lo ha vuelto incapaz de confiar, de entregarse. Así como su padre abandonó sus emociones, Eder ha abandonado su vulnerabilidad. Temo que nunca permitirá que nadie lo conozca de verdad,
que lo ame de verdad. Y esa es quizás la mayor tragedia. No darse cuenta de que la verdadera fuerza reside en el coraje de amar, no en la negativa a sentir. Eder cerró el diario, con la mirada fija en un punto distante más allá de la ventana. Ella me conocía mejor que yo mismo, dijo en voz baja. Durante años creí que mi fuerza residía en el control, en la capacidad de no dejarme afectar por las emociones. Construí toda una vida basándome en esa creencia. Luisa se levantó y se acercó a él, tocándole el brazo suavemente. ¿Y ahora qué? ¿Ahora? Eder dudó mirándola por fin. Ahora has llegado a mi vida y has desafiado todo eso. Y eso me aterra, Luisa. La confesión quedó suspendida entre ellos, cargada de significado. Luisa sintió que el corazón se le aceleraba sin saber a dónde llevaría aquella conversación. ¿Por qué?, preguntó ella, su voz apenas por encima de un susurro. Porque por primera vez siento cosas que no puedo controlar. Porque la idea de perderte... Su voz se apagó, incapaz de terminar la frase. Necesito tiempo, Luisa, necesito procesar esto. Esas palabras le cayeron como piedras en el estómago a Luisa. Tras semanas de cercanía, de creciente intimidad, Eder se estaba distanciando. Sabía que debía darle el espacio que pedía, pues comprendía que esta vulnerabilidad era nueva y aterradora para un hombre que se había pasado la vida construyendo muros a su alrededor. Pero una parte de ella, la parte que lo había amado en secreto durante años, se sentía devastada. «Ya veo», logró decir con voz más firme de lo esperado. «¿Cuánto tiempo necesitas?» Eder parecía realmente perdido, un hombre acostumbrado a tener todas las respuestas de repente enfrentado a una pregunta para la que no tenía respuesta. «No lo sé. Unas semanas, quizás. Podríamos bajar el ritmo un poco, volver a nuestro acuerdo original, temporalmente». Luisa asintió, ignorando el dolor. «Por supuesto. Lo que sea mejor para ti». El resto de la velada transcurrió con una extraña formalidad, como si ambos intentaran encontrar el camino de regreso a territorio conocido tras haberse aventurado demasiado. Cuando Luisa se dispuso a irse, Eder la acompañó hasta la puerta, con una vacilación evidente en cada uno de sus movimientos. «Sigo queriendo tener un hijo contigo», dijo, como para asegurarse de que ella entendiera que el acuerdo fundamental seguía vigente. «Eso no ha cambiado». «Lo sé», respondió Luisa forzando una sonrisa que no le llegó a los ojos. «Nos vemos mañana en la oficina». De camino a casa, las lágrimas que Luisa había estado conteniendo, finalmente, cayeron. Sabía que era irracional sentirse rechazada. Eder no estaba poniendo fin a lo que tenían, solo pedía espacio para procesar emociones nuevas y aterradoras para él. Pero el dolor estaba ahí, innegable. Los días siguientes fueron extraños. En la oficina, Eder se mostró impecablemente profesional, tratándola con el mismo respeto de siempre, pero la intimidad que habían cultivado parecía haberse desvanecido. Ya no había cenas improvisadas, ni conversaciones nocturnas, ni momentos de vulnerabilidad compartida. Era como si hubieran retrocedido meses, volviendo a ser simplemente jefe y secretaria con un acuerdo clínico para tener un heredero. 2 semanas después de aquella noche, Luisa estaba en 1900 en su apartamento un viernes, intentando distraerse con un libro cuando sonó el timbre. No esperaba visitas, y por un instante sintió un vuelco al pensar que podría ser Eder. Pero al abrir la puerta, se encontró con una cara que no había visto en más de 2 años. «¿Rafael?», preguntó sorprendida. Rafael Torres, su exnovio, sonrió con esa sonrisa que una vez la dejó sin aliento. «Hola, Lu, ¿puedo pasar?» Aún aturdida, Luisa se hizo a un lado y le permitió entrar. Rafael parecía el mismo. Alto, con el cabello oscuro cuidadosamente despeinado, penetrantes ojos marrones y vestido con la elegancia informal que lo identificaba como arquitecto de éxito. «¿Qué haces aquí?», preguntó, cruzándose de brazos. «A la defensiva. Regresé a Brasil hace 2 semanas. Terminé un proyecto en Barcelona y...» Hizo una pausa, observándola fijamente. «Te extrañé, Lu.
Luisa sintió una oleada de emociones contradictorias. Rafael había sido su relación más seria antes de que Eder llegara a su vida. Durante casi 3 años, habían construido algo que ella creía sólido, hasta que él aceptó un proyecto internacional, priorizando su carrera sobre su relación. La separación había sido dolorosa, pero finalmente sanó. «Eso fue hace 2 años, Rafael», respondió ella con voz firme. «Mucho ha cambiado». Lo sé», hizo un gesto apaciguador con las manos. «No estoy aquí para complicarte la vida. Solo quería ver cómo estabas, quizás tomar un café, charlar». Había una sinceridad en su voz que Luisa no pudo ignorar. A pesar del pasado desamor, Rafael había sido importante en su vida, y una parte de ella sentía genuina curiosidad por saber a dónde lo había llevado la vida. «Un café», dijo ella. «Mañana, no hoy». Quedaron en verse en una cafetería del barrio al día siguiente. Tras la partida de Rafael, Luisa pasó la noche intranquila, con la mente dividida entre el pasado que representaba Rafael y el complicado presente con Eder. La reunión con Rafael al día siguiente fue sorprendentemente agradable. Habló de sus proyectos en Europa, las ciudades que había visitado, la gente que había conocido. Le hizo preguntas sobre su vida, escuchándola atentamente cuando ella hablaba de su trabajo, omitiendo cuidadosamente cualquier mención del acuerdo con Mino Santo. Había una naturalidad entre ellos que recordaba los buenos tiempos de su relación. «Te ves diferente», comentó Rafael mientras tomaban un sorbo de café. «¿Más centrado, quizás?» Luisa sonrió levemente. «2 años cambian a una persona. Para bien en tu caso», respondió mirándola a los ojos de una forma a la vez familiar y nueva. «Estoy en São Paulo para quedarme, Lu. Abrí mi propio estudio de arquitectura en Itaim». La implicación tras sus palabras era clara. Había vuelto y estaba interesado en reavivar lo que tenían. Luisa se sentía dividida. Una parte de ella siempre se había preguntado, ¿y si Rafael no se hubiera ido? ¿Y si hubieran intentado que su relación funcionara a distancia? Pero ahora con Eder en su vida, incluso con la distancia actual entre ellos, esos pensamientos parecían pertenecer a otra vida, a otra versión de sí misma. «Estoy liada con alguien, Rafael», dijo finalmente, optando por la honestidad. «Es complicado ahora mismo, pero existe». Rafael asintió, con una leve decepción en el rostro, antes de ser reemplazada por una sonrisa comprensiva. «Ya veo. Es un hombre con suerte». «Como dije, es complicado», repitió Luisa pensando en lo inadecuada que era esa palabra para describir su situación con Eder. «Bueno, en fin, ojalá pudiéramos ser amigos», propuso Rafael. «He echado de menos tu amistad más que cualquier otra cosa». Luisa accedió. Volvieron a intercambiar números y prometieron seguir en contacto. Al despedirse, Rafael la abrazó. Un abrazo que duró un poco más de lo necesario, cargado de recuerdos y posibilidades incumplidas. Lo que ninguno de ellos notó fue el Audi negro estacionado al otro lado de la calle, ni el hombre dentro del Tusmatinta, mismo observando la escena con expresión sombría. El lunes, Luisa se dio cuenta de inmediato de que algo andaba mal. Eder estaba más distante de lo habitual, respondiendo a sus preguntas profesionales con monosílabos y evitando el contacto visual. Al final del día, cuando entró en su oficina a dejarle unos contratos que debían firmarse, él finalmente dijo más de lo estrictamente necesario. «Te vi el sábado», dijo de repente, sin levantar la vista de los papeles. En la cafetería Itaim Butter, Luisa se quedó paralizada, comprendiendo de repente su comportamiento. «¿Estuviste ahí?» «Pasaba por aquí. Parecía un buen encuentro. Había una frialdad en su voz que contrastaba con la intensidad de su mirada cuando finalmente levantó la vista para encontrarse con la de ella. «Era un viejo amigo», respondió Luisa optando por la verdad a medias. «Rafael acaba de volver de Barcelona». «¿Amigo?» Eder levantó una ceja, un gesto que en cualquier otra circunstancia habría parecido casi cómico. El gran Eder Valens, mostrando unos celos tan evidentes. «Exnovio, en realidad», admitió Luisa sin verle sentido a ocultarlo.
Rompimos hace más de 2 años, cuando se mudó a Europa. Ahora ha vuelto. Eder asintió lentamente. Su rostro, una máscara de control que no lograba ocultar por completo la confusión subyacente. Lo entiendo. Tu vida personal no es asunto mío, por supuesto. La declaración quedó suspendida entre ellos, tan obviamente falsa, que casi le arrancó una risa amarga a Luisa. ¿Acaso su vida privada no era asunto suyo? ¿Acaso el hombre con el que intentaba concebir, el hombre con quien había compartido su cama y sus pensamientos más íntimos durante las últimas semanas, intentaba fingir indiferencia? No es lo que crees, dijo con voz serena. Solo era café para aclarar el pasado. Como dije, no es asunto mío, repitió Eder, volviendo su atención a los documentos. Eso fue todo, Luisa. Tengo una conferencia telefónica en 5 minutos. El despido fue tan claro que Luisa sintió como si le hubieran dado una bofetada. Asintió rígidamente y salió de la oficina con la ira y el dolor mezclándose en el pecho. Durante semanas, Eder había estado pidiendo espacio, retirándose de la intimidad que habían estado construyendo. Y ahora, ante la primera señal de que ella podría tener una vida más allá de él, reaccionó con celos apenas disimulados. El resto de la semana transcurrió en un silencio tenso. Eder evitaba estar a solas con ella, delegando tareas por correo electrónico o intermediarios. Luisa, por su parte, se mantuvo rigurosamente profesional, negándose a demostrar cuánto la había herido su actitud. El viernes, Rafael la invitó a cenar. Tras dudarlo un momento, Luisa aceptó. Si Eder quería espacio, ella se lo daría. Si él estaba decidido a negar los sentimientos que crecían entre ellos, quizás era hora de que ella protegiera su propio corazón. La cena fue agradable. Rafael la llevó a un restaurante elegante en Pineiros, haciéndola reír con historias de sus desastres arquitectónicos en el extranjero. Durante unas horas, Luisa logró olvidar la complejidad de su situación con Eder, permitiéndose simplemente disfrutar de la compañía de alguien que claramente disfrutaba estar con ella, sin complicaciones ni vacilaciones. Al final de la noche, mientras Rafael la llevaba de vuelta a su apartamento, se inclinó para besarla. Por un instante, Luisa consideró permitírselo. Un beso para olvidar a Eder, para demostrarse a sí misma que podía seguir adelante si era necesario. Pero en el último momento, giró la cabeza y recibió un beso en la mejilla. «Todavía no estoy lista, Rafa», dijo en voz baja. Él asintió comprensivo como siempre. «Lo entiendo. Estoy aquí cuando tú lo estés». Mientras veía alejarse el coche de Rafael, Luisa no notó la figura que observaba la escena desde la esquina opuesta, ni el conflicto evidente en sus ojos. Eder Valens, el hombre que proclamaba, con orgullo que no le afectaban las emociones, estaba descubriendo el sentimiento más antiguo y poderoso, los celos, y comprendiendo, demasiado tarde, lo que realmente estaba en juego. El fin de semana después de cenar con Rafael fue solitario para Luisa. Aunque él le había enviado mensajes invitándola a otra cita, ella había declinado cortésmente, alegando compromisos laborales. Lo cierto era que necesitaba tiempo para ordenar sus ideas, para entender qué quería realmente, o mejor dicho, a quién quería realmente. El lunes la tensión en la oficina era palpable. Eder estaba más distante que nunca, comunicándose por correos electrónicos fríos, incluso estando en la misma habitación. Luisa intentaba mantener la compostura profesional, pero cada interacción distante se sentía como una pequeña herida. Era media tarde, mientras organizaba unos documentos en el archivo, cuando Luisa sintió un repentino mareo. Se apoyó en la estantería, respirando hondo, esperando a que se le pasara la sensación. Cuando por fin se estabilizó, vio a Eder de pie en la puerta, observándola con una expresión que mezclaba preocupación y vacilación. «¿Estás bien?», preguntó, su voz delatando más emoción de la que había mostrado en los últimos días. «Sí, solo un mareo pasajero», respondió Luisa, intentando sonar despreocupada a pesar de su corazón acelerado, no por incomodidad, sino por su
cercanía después de días de distancia. Eder dio un paso hacia él y se detuvo, como si recordara su decisión de mantener las distancias. «Quizás deberías ir a casa a descansar». «Estoy bien, de verdad», insistió. «Probablemente solo necesite comer algo». Él asintió, aún con esa expresión de preocupación. Por un momento, Luisa pensó que diría algo más, algo personal, pero entonces su rostro se ensombreció de nuevo. «Avísame si necesitas irte temprano», dijo volviendo a su tono profesional, y salió de la habitación. Luisa suspiró, sintiendo que la oportunidad de reconectar se le escapaba como arena entre los dedos. Las semanas de separación le estaban pasando factura emocionalmente, y ahora, al parecer, también físicamente. Al final de la jornada laboral, se armó de valor y llamó a la puerta de la oficina de Eder. Necesitaban hablar. No podían seguir en ese limbo, sobre todo considerando el acuerdo al que habían llegado. «Entra», se escuchó su voz a través de la puerta. Eder estaba sentado tras su escritorio, con aspecto cansado bajo la suave luz del atardecer. Levantó la vista cuando ella entró, y por un breve instante, Luisa vislumbró vulnerabilidad en su mirada antes de que la máscara profesional volviera a su lugar. «Tenemos que hablar», dijo sin preámbulos, cerrando la puerta tras ella. «Esto no funciona». «¿De qué estás hablando exactamente?», preguntó Eder con voz deliberadamente neutral. «Esta distancia, este silencio. Actúas como si nada hubiera pasado entre nosotras», respondió Luisa, manteniendo la voz firme. A pesar de que la emoción amenazaba con desbordarse. «Pediste espacio y lo respeté, pero está afectando nuestro trabajo, nuestra colaboración». Eder le sostuvo la mirada un buen rato antes de apartar la vista, pasándose la mano por la cara en un raro gesto de cansancio. «Tienes razón, no ha sido justo contigo». Luisa esperó dándole espacio para continuar. «Verte con él», empezó Eder, pero se detuvo, como sorprendido por sus propias palabras. «Rafael, ¿verdad? Verte con él me hizo darme cuenta de algunas cosas que he estado intentando ignorar». «¿Qué cosas?», preguntó Luisa con el corazón acelerado. Eder se levantó, caminando hacia la ventana, de espaldas a ella. «Que no puedo pedirte que dediques tu vida a un trato conmigo y luego enfadarte porque buscas la felicidad en otra parte. Que no es justo que lo quiera todo sin ofrecerte nada a cambio». Había una vulnerabilidad en su voz que a Luisa le dolió el corazón. Dio un paso hacia él, resistiendo el impulso de tocarle la espalda. «¿Y si no busco la felicidad en otro lugar?», preguntó en voz baja. Eder se giró para mirarla, buscándola con una intensidad que la dejó sin aliento. «¿No estabas en una cita con él?». «Estaba cerrando un capítulo», respondió Luisa con sinceridad. «Rafael es parte de mi pasado, Eder. Quería asegurarme de eso, por mí misma». «¿Y tú lo hiciste?». «Sí», dijo ella simplemente. Algo cambió en la mirada de Eder. Una tensión se disipó. Una barrera se derrumbó. Dio un paso hacia ella, acortando la distancia entre ellos. «Siento haberme alejado», dijo en voz baja. «Tenía miedo de lo que sentía, de lo importante que te volverías para mí». «¿Y ahora qué?», preguntó Luisa sin apenas atreverse a respirar. «Ahora». Eder dudó. Luego le tomó la mano, entrelazando sus dedos con los de ella. «Ahora quiero intentarlo. De verdad, no solo un trato, no solo un acuerdo conveniente. Quiero ver a dónde nos lleva esto». El alivio que sintió Luisa fue tan intenso que casi la volvió a marear. Eder la atrajo hacia sí. Sus cuerpos casi se rozaron. «No puedo prometer que seré perfecto en esto», continuó con un susurro. «He pasado toda mi vida evitando precisamente este tipo de vulnerabilidad. Pero quiero intentarlo por ti. Con nosotros». Luisa levantó la mano libre y le acarició suavemente el rostro. «Es todo lo que pido, que lo intentemos juntos». El beso que siguió fue diferente a todos los anteriores, no impulsado por el deseo físico ni por el acuerdo que habían hecho, sino por algo más profundo, algo que ambos comenzaban a comprender. Cuando finalmente se separaron, una nueva luz brilló en los ojos de Eder, una apertura que Luisa nunca había visto. «Vámonos a casa»,
sugirió con la voz ronca por la emoción. Tenemos mucho de qué hablar. En el apartamento de Eder hablaron durante horas, de miedos, esperanzas, de lo que querían el uno del otro, del hijo que aún deseaban tener juntos. La conversación derivó en intimidad física, con una naturalidad que parecía inevitable, como si sus cuerpos celebraran la reconexión de sus mentes y corazones. Después, abrazados, Eder trazó trazos perezosos sobre la piel desnuda de la espalda de Luisa. «Creo que deberíamos hacer un nuevo acuerdo», dijo con voz suave en la tenue luz de la habitación. «¿Qué clase de trato?», preguntó Luisa, levantando la cabeza para mirarlo. «Uno donde prometemos ser honestos, el uno con el otro, donde yo prometo no ceder cuando tenga miedo, y tú prometes recordarme lo que es importante cuando lo olvide». Luisa sonrió, inclinándose para besarlo suavemente. «Creo que estoy de acuerdo». En las semanas siguientes, algo floreció entre ellos, algo que trascendió su acuerdo inicial, algo que ni siquiera Eder, con todo su vocabulario empresarial, pudo definir adecuadamente. En la oficina, mantuvieron su profesionalismo habitual, pero se percibió una nueva armonía en sus interacciones, una sincronicidad que no pasó desapercibida para los empleados más observadores. Aproximadamente un mes después de su reconciliación, Luisa empezó a sospechar algo. Los mareos ocasionales persistían, ahora acompañados de una sensibilidad inusual y una fatiga que parecía instalarse en sus huesos. Inicialmente, atribuyó los síntomas al estrés de las últimas semanas. La tensión emocional, las noches sin dormir, por razones cada vez más placenteras, la intensidad de sus sentimientos por Eder. Pero cuando se le retrasó la menstruación, la posibilidad que habían estado buscando todo el tiempo se convirtió en una probabilidad concreta. Un sábado por la mañana, mientras Eder aún dormía, Luisa salió silenciosamente del apartamento y fue a una farmacia cercana. Regresó con una prueba de embarazo, con el corazón latiendo con fuerza mientras esperaba los resultados en el baño de la habitación de invitados, sin querer despertar a Eder todavía. Cuando aparecieron las dos líneas rosas, claras e inconfundibles, Luisa se sentó en el suelo del baño, invadida por un torbellino de emociones. Alegría, miedo, anticipación, incertidumbre, todo se mezclaba en un cóctel emocional que la dejó momentáneamente sin aliento. Estaba embarazada. Llevaba en su vientre al hijo de Eder, el heredero que tanto deseaba, el bebé que ahora representaba mucho más que un simple negocio. «Luisa», la voz soñolienta de Eder llegó desde el dormitorio. «¿Dónde estás?». Respiró hondo, se puso de pie y guardó el examen en el bolsillo de su bata. Necesitaba encontrar el momento, las palabras adecuadas para dar la noticia. El día transcurrió con normalidad. Desayuno tardío, paseo por el parque Ibirapuera, almuerzo en su restaurante favorito. Eder notó que estaba más callada que de Minontisetu, costumbre más pensativa, pero no la presionó cuando ella evadió sus preguntas preocupadas. Era tarde mientras miraban la puesta de sol desde el balcón del apartamento, con vasos de jugo, vino para él, jugo para ella, un cambio que él notó pero no comentó, en las manos, que Luisa finalmente reunió su coraje. «Eder», empezó, con una voz más firme de lo que esperaba. «¿Recuerdas cuál era el propósito original de nuestro acuerdo?». La miró intrigado. «Por supuesto, un heredero que continúe mi legado. ¿Y qué pasaría si me quedara embarazada?». Eder dejó su vaso sobre la mesa, girándose completamente hacia ella, buscándola con la mirada intensamente. «¿Estás...?» Luisa asintió, sin poder contener la sonrisa que se dibujó en su rostro. «Estoy embarazada, Eder». Por un instante la miró fijamente, como si procesara la información. Entonces una lenta sonrisa transformó su rostro, una sonrisa como ninguna que Luisa hubiera visto jamás, radiante de una alegría pura y sin reservas que la hizo desbordar. «Un bebé», susurró, como si probara las palabras. «Vamos a tener un bebé». La abrazó con tanta fuerza que por un instante Luisa apenas pudo respirar. Cuando finalmente se separó, tenía lágrimas en los ojos. El poderoso Eder Valens,
El hombre que proclamaba con orgullo su control emocional lloraba de alegría. ¿Estás feliz?, preguntó Luisa, aunque la respuesta era obvia. Feliz no alcanza para describirlo, respondió Eder, colocando la mano suavemente sobre su vientre a un plano. Eso lo cambia todo, Luisa. ¿Cómo esto? La miró con repentina seriedad. Cuando propuse nuestro acuerdo, solo pensaba en un heredero, en la continuación de mi legado. Pero ahora veo que es mucho más que eso. Estamos creando una familia de verdad. La palabra familia flotaba entre ellos, cargada de significado. Para Eder, quien había crecido en un hogar donde el afecto escaseaba y las relaciones se basaban en expectativas y obligaciones, la idea de construir algo diferente, algo basado en el amor genuino, era a la vez aterradora y profundamente deseada. Quiero hacerlo bien, continuó, tomándole las manos. Quiero estar presente en cada paso del camino. Quiero ser el tipo de padre que mi padre nunca fue para mí. Y quiero... Dudó y luego continuó con renovada determinación. Quiero que hagamos esto juntos, como una pareja de verdad. No por un contrato ni un acuerdo, sino porque nos elegimos el uno al otro. Luisa sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Eso es lo que yo también quiero. Eder la besó entonces. Un beso que selló una promesa tácita, la promesa de un futuro juntos, no como socios comerciales o copadres en un acuerdo pragmático, sino como un hombre y una mujer que, contra todo pronóstico, encontraron el amor donde menos lo esperaban. Los meses posteriores al descubrimiento del embarazo trajeron cambios profundos no solo a la vida de Luisa y Eder, sino también a la forma en que el empresario dirigía su negocio. La noticia de que Eder Valens iba a ser padre, aunque inicialmente se mantuvo en secreto, con el tiempo se extendió por toda la empresa, provocando oleadas de sorpresa y curiosidad. Aún más sorprendente fue la visible transformación en el comportamiento del director ejecutivo. El hombre, antes conocido por su frialdad calculadora, ahora sonreía ocasionalmente en las reuniones, mostraba más paciencia con los errores y parecía genuinamente interesado en el bienestar de sus empleados. Un miércoles, por la tarde, 3 meses después de confirmar el embarazo, Eder citó a Luisa a su oficina. Al entrar ella lo encontró no detrás de su escritorio como siempre, sino de pie junto a la ventana, contemplando la vista de la ciudad. «He estado pensando en algo», dijo, girándose para mirarla mientras ella cerraba la puerta. Luisa sonrió, al notar el brillo en sus ojos, que ahora reconoció como señal de entusiasmo. «A juzgar por tu mirada, debe ser algo importante». «Quiero empezar un proyecto», continuó Eder, indicándole que se sentara mientras él se sentaba a su lado, no detrás del escritorio como solía hacerlo. Un proyecto que realmente marcará la diferencia en la vida de las personas. Algo de lo que nuestro hijo pueda estar orgulloso en el futuro. La mención del bebé hizo que Luisa se tocara instintivamente el vientre, que empezaba a dar señales de la nueva vida que crecía en su interior. ¿Qué clase de proyecto? Una fundación, explicó Eder con la voz cada vez más intensa. La Fundación Valens para la Educación Tecnológica. Quiero crear centros de formación tecnológica en comunidades marginadas, empezando aquí en Sao Paulo y con el tiempo, expandiéndonos por todo Brasil. Luisa lo observaba con una mezcla de sorpresa y admiración. Eder siempre había sido generoso con las donaciones a diversas causas, una obligación social que cumplía diligentemente, como cualquier director ejecutivo de una gran empresa, pero nunca había mostrado interés en involucrarse personalmente en proyectos filantrópicos. «¿Qué piensas?», preguntó con una vulnerabilidad en su voz que todavía la sorprendía cuando aparecía. «Me parece increíble», respondió Luisa con sinceridad, «pero confieso que tengo curiosidad por saber qué inspiró esta idea». Eder se levantó y se acercó a la estantería donde guardaba algunos objetos personales, una rareza en su oficina, normalmente impersonal. Tomó un pequeño marco de fotos que Luisa nunca había visto.
Dentro había una vieja fotografía de una joven con un niño pequeño, mi madre, explicó entregándole el marco a Luisa. Esta foto la tomé cuando tenía 6 años, justo antes de que empezara a dar clases de informática básica en la escuela municipal cerca de nuestra casa en Minas Gerais. Luisa examinó la foto y notó la misma sonrisa que a veces veía en el rostro de Eder. La sonrisa genuina, no la calculada que usaba en las negociaciones. Ella creía que el conocimiento tecnológico era el camino hacia un futuro mejor, continuó Eder, con la voz suave por el recuerdo. Incluso entonces, a principios de los 90, cuando las computadoras eran escasas, consiguió que la ciudad comprara 3 computadoras usadas para la escuela y dedicaba las tardes a enseñar a los niños a usarlas. Parece que fue una mujer extraordinaria, comentó Luisa devolviendo la foto. Lo fue, asintió Eder con una leve sonrisa, y creo que finalmente entendí lo que ella intentó enseñarme durante todos esos años, que el verdadero éxito no se trata solo de generar riqueza, sino de usarla para crear oportunidades para otros. Luisa sintió una oleada de emoción al ver esa faceta de Eder, una faceta que sospechaba que él mismo había redescubierto recientemente. ¿Entonces la fundación sería una forma de honrar su legado? De ella y de nuestro hijo, confirmó Eder, sentándose de nuevo junto a Luisa. Quiero que crezca en un mundo donde el éxito no se mida solo por los ceros en la cuenta bancaria, sino por el impacto positivo que generamos. Y quiero que formes parte de eso conmigo, Luisa, no solo como mi compañera de vida, sino como codirectora de la fundación. La propuesta la tomó completamente por sorpresa. ¿Yo? Pero no tengo experiencia en proyectos sociales ni filantropía. Tienes algo más importante, visión y empatía, argumentó Eder, tomándole las manos. Además, tu experiencia organizando la estructura de la empresa será invaluable. Podríamos empezar a tiempo parcial, lo que te permitiría continuar como mi secretaria ejecutiva hasta que decidamos cómo estructurar la transición. Había tanto que procesar, no solo la propuesta profesional, sino también las implicaciones. De un futuro juntos, planeando no solo para el bebé, sino también para un legado que compartirían. Luisa se sintió momentáneamente abrumada por la emoción. «Tenemos que hablar de esto en casa», respondió finalmente. «Pero al principio, sí, me encantaría participar contigo». La sonrisa que iluminó el rostro de Eder era tan genuina, tan llena de alegría, que Luisa sintió que se le ensanchaba el corazón. ¿Cómo era posible que este hombre, este Eder, tan abierto y entusiasta, se escondiera dentro del hombre de negocios frío y calculador que conocía desde hacía años? En las semanas siguientes, entre las Inposition, citas prenatales y el trabajo habitual en la empresa, Eder y Luisa comenzaron a estructurar la fundación. Contrató a expertos en proyectos sociales para que los ayudaran, pero insistió en que ambos socios participaran en cada detalle, desde el desarrollo de la misión hasta la selección de las primeras ubicaciones para los centros de capacitación. En una noche particularmente productiva, después de horas de analizar planes y presupuestos para la renovación de un espacio en las afueras de Sao Paulo que albergaría el primer centro, Eder sorprendió a Luisa con una pregunta inesperada. ¿Recuerdas exactamente lo que dije cuando propuse nuestro acuerdo inicial? Luisa levantó la vista de sus documentos intrigada. Recuerdo que dijiste que necesitabas un heredero para tu legado. Eder asintió con una sonrisa enigmática. Y que las relaciones eran innecesariamente complicadas. Eso también, coincidió Luisa, curiosa por saber hacia dónde se dirigía la conversación. Estaba pensando, continuó Eder, cerrando la carpeta y tomando sus manos entre las suyas, en lo completamente equivocado que estaba. ¿Acerca de? Sobre todo, rió suavemente, sobre las relaciones como complicaciones innecesarias, sobre la idea de que un heredero es solo alguien que hereda bienes materiales, sobre la creencia de que el control emocional significa no tener sentimientos. Había una vulnerabilidad en su mirada que aún sorprendía a Luisa, incluso después de meses de creciente intimidad. Eder Valens, el hombre que había construido un imperio evitando las conexiones emocionales,
Ahora hablaba abiertamente de sus sentimientos con una naturalidad impensable un año antes. Lo que me hizo pensar en esto, continuó, fue un pasaje del diario de mi madre que releí anoche. Escribió: el verdadero legado no está en las posesiones que les dejamos a nuestros hijos, sino en los valores que les inculcamos. Y me di cuenta de que eso es lo que quiero construir contigo, Luisa. Un legado de valores, no solo de riqueza. Luisa sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, algo cada vez más común con el embarazo. Eso es justo lo que yo también quiero. Eder respiró hondo, como si se armara de valor. Hay algo más que quiero preguntarte. Algo que llevo semanas dándole vueltas a la cabeza. El tono serio de su voz hizo que Luisa se enderezara, repentinamente aprensiva. ¿Qué pasa? Eder se levantó y, para su total sorpresa, se arrodilló frente a ella. De su bolsillo sacó una pequeña caja de terciopelo azul marino. Nuestro acuerdo comenzó como una transacción fría, una sociedad comercial para crear un heredero, dijo con voz firme a pesar de la emoción evidente en sus ojos. Pero se convirtió en el mejor regalo que he recibido, la oportunidad de amar y ser amado, la oportunidad de crear no solo un hijo, sino una verdadera familia. Al abrir la caja, se reveló un delicado anillo de platino con un solitario que captaba la luz de la habitación, enviando pequeños arcoíris a través de las paredes. Luisa Rodren, ¿me harías el honor de casarte conmigo? No por el bebé, no por un acuerdo, sino porque quiero pasar el resto de mi vida a tu lado, construyendo nuestro legado juntos. Las lágrimas que Luisa había intentado contener ahora fluían libremente. Durante mucho tiempo había mantenido en secreto su amor por Eder, creyendo que él nunca sería capaz de la vulnerabilidad necesaria para una verdadera relación. Y ahora allí estaba él, no solo abriéndole su corazón, sino ofreciéndole un compromiso para toda la vida. Sí, respondió ella, con la voz entrecortada por la emoción. Sí, me casaré contigo, Eder. El anillo se deslizó perfectamente en su dedo, como si siempre hubiera pertenecido a él. Eder se puso de pie y la abrazó con un abrazo que transmitía todo lo que las palabras no podían expresar. Gratitud, alegría, la promesa de un futuro compartido. 3 meses después, mientras Luisa lucía su barriguita de 6 meses, inauguraron el primer centro de formación tecnológica Vallens en Paraisópolis, una de las comunidades más grandes de Sao Paulo. Las modernas instalaciones de vanguardia ofrecían cursos gratuitos de programación, diseño digital y emprendimiento tecnológico a los jóvenes de la comunidad. El día de la inauguración, mientras observaban a los adolescentes explorando entusiasmados las nuevas computadoras, Eder tomó la mano de Luisa, entrelazando sus dedos con los de ella. «Gracias», dijo simplemente. «¿Para qué?» «Por mostrarme que la vida es más que contratos y balances. Por hacerme creer que puedo ser diferente a mi padre. Por darme la oportunidad de construir un legado que realmente importa». Luisa le apretó la mano, sintiendo al bebé moverse dentro de ella, como si estuviera de acuerdo con las palabras de su padre. «Apenas estamos empezando», respondió con una sonrisa. Esa noche, de nuevo en el apartamento que ahora compartían oficialmente, la mudanza de Luisa había ocurrido de forma gradual, con cada vez más pertenencias, suyas encontrando su lugar en el espacio de Eder, hasta que finalmente decidieron hacer oficial lo que ya era una realidad. Eder la sorprendió con un sobre en su almohada. «¿Qué es esto?», preguntó intrigada. «Ábrelo», me animó con un brillo misterioso en los ojos. Dentro del sobre, Luisa encontró lo que parecía ser una carta manuscrita. La letra era de Eder, precisa y elegante, como él. «¿Me escribiste una carta?», preguntó, genuinamente sorprendida. Eder era muchas cosas, pero la escritura expresiva nunca había sido una de ellas. «Lee», la instó suavemente, sentándose a su lado en la cama. Con el corazón acelerado, Luisa comenzó a leer. «Querida Luisa, escribo esta carta como un hombre transformado.
Un hombre que durante años creyó que la fuerza residía en el aislamiento, que las relaciones eran distracciones, que las emociones eran debilidades que debían controlarse. Un hombre que propuso un trato frío para tener un heredero, como si un hijo fuera simplemente una extensión de una herencia material y no un ser humano al que amar y cuidar. Ese hombre ya no está. En su lugar hay alguien que, gracias a ti, ha aprendido que la verdadera fuerza reside en la vulnerabilidad, que las relaciones no son complicaciones, sino la esencia de lo que da sentido a la vida, que las emociones no son debilidades, sino el tejido mismo que conecta nuestras almas. Cuando propuse nuestro acuerdo, creí tener la situación bajo control. Qué irónico descubrir que, en realidad, apenas estaba comenzando un viaje que me llevaría a perder gloriosamente el control de mis emociones, de mis planes cuidadosamente trazados, de mi corazón que ahora te pertenece irrevocablemente. Nuestro hijo o hija nacerá en un mundo donde será amado no como heredero de un imperio, sino como una persona única y valiosa. Nacerá en una familia construida no sobre contratos, sino sobre amor. Y eso, mi querida Luisa, es el mejor regalo que me pudiste haber dado. La oportunidad de ser no solo un padre, sino un hombre completo, capaz de amar sin reservas, de soñar, más allá del próximo trimestre fiscal, de construir un legado que trascienda las cuentas bancarias y las propiedades. Gracias por enseñarme a amar. Gracias por creer que había más en mí de lo que yo podía ver. Gracias por convertir un trato en una historia de amor que nunca imaginé merecer. Suyos en siglos. Eder. Cuando Luisa terminó de leer, las lágrimas corrían por su rostro. Eder las secó con suavidad con los pulgares. Sus ojos brillaban, de emoción contenida. ¿De dónde salió esto?, preguntó, con una voz apenas más profunda que un susurro. Desde lo más profundo de mí, respondió con sencillez. Un lugar que ni siquiera sabía que existía hasta que llegaste a mi vida. Esa noche, mientras yacía en los brazos del hombre que amaba, Luisa reflexionó sobre el extraordinario camino que habían recorrido. Desde un acuerdo frío y calculado hasta un amor profundo y transformador. Si alguien le hubiera dicho, el primer día que Eder le propuso su plan de tener un heredero, que terminarían así, lo habría creído imposible. Y sin embargo, allí estaban a punto de casarse esperando un hijo, construyendo juntos un legado que trascendía los negocios y la fortuna. 3 meses después, en una ceremonia íntima en su casa de Campos do Jordão, con su barriga de 9 meses asomándose bajo un vestido sencillo pero elegante, Luisa se convirtió oficialmente en la esposa de Eder. La ceremonia fue pequeña. Solo asistieron algunos amigos cercanos y colegas de confianza, pero llena de auténtica emoción. Y cuando, una semana después de la boda, Sofía Rodrem Valens llegó al mundo en una lluviosa mañana de primavera, el hombre que una vez vio las relaciones como complicaciones innecesarias, lloró abiertamente mientras sostenía a su hija por primera vez. «Bienvenido, pequeño», le susurró al bebé, que parpadeó con curiosidad ante el nuevo mundo. «Ya eres muy querido». Luisa observó a padre e hija en ese primer encuentro, con el corazón rebosante de amor. Lo que había comenzado como un acuerdo pragmático entre un jefe y su secretaria se había convertido en algo que ningún contrato podría haber previsto ni contenido. Una verdadera familia, unida no por obligación ni conveniencia, sino por un amor que había surgido inesperadamente en las circunstancias más improbables. Y mientras Sofía se dormía en los brazos protectores de su padre, Luisa supo con absoluta certeza que ambos habían encontrado su verdadero legado, no en imperios corporativos o fundaciones filantrópicas, aunque estos eran importantes, sino en el amor que habían descubierto juntos, un amor que continuaría creciendo y transformándose, desafiando todas las expectativas todos los días de sus vidas.